Buenos días. Hola, ¿qué tal? Voy a dar unos segundos para que se vayan sumando los que estabais por ahí esperando. Nada, 30 segundos y empezamos. ¿Me oís bien? ¿Todo bien? ¿Tendréis una copa de vino, digo yo, para acompañarme o lo hacéis a eso? Sí, yo creo que una parte de la vida consiste en buscar excusas para beber y yo os estoy dando una ahora mismo, no, no la desaprovechéis, yo creo. Bueno, voy empezando. Hay unos compañeros que son los que llevan toda la organización de este tipo de cosas que hacemos, de esta conexión que hacemos con cada caja. Les quiero dar las gracias porque están ahí trabajando, aunque no aparecen en la imagen. Creo que también van a estar pendientes de recibir preguntas que queráis hacer durante esta horita que vamos a estar hablando y ellos me las van a transmitir a mí. Así que os animo a que intervengáis como queráis. Yo estoy contento de estar aquí por segunda vez. La verdad es que en la primera fue muy agradable. Fue agradable tener también feedback vuestro, posterior, anterior también, mediante las preguntas que nos mandabais. La verdad es que es fantástico. Yo no era muy proclive a participar en vídeo, entre otras cosas porque no me siento muy cómodo, pero entiendo que es súper útil y es súper interesante porque te permite tener mucha relación con gente que está lejos y que no ven normalmente, ¿no? Y que tiene interés en los vinos de Jerez, que al fin y al cabo es de lo que se trata toda esta historia. Nosotros, como sabéis, hemos mandado una caja hace unas semanas, 2 semanas, si no me equivoco. Es lo que hemos llamado 1 en 6, porque funciona un poco como caja de bienvenida a la gente que se suma de nuevo a este club y donde hemos intentado resumir lo que se ha hecho en las ediciones anteriores y habéis recibido también un librito en el que están todas las descripciones de los vinos que se han ido sumando a las cajas en los 2 años que llevamos con el club. Espero que os haya gustado. Hay mucha literatura, hay mucha descripción de vino, a lo mejor desde un punto de vista muy personal, más poético que técnico, es cierto, ¿no? Pero a mí me importa mucho más transmitir lo que hay detrás del vino muchas veces que la definición técnica, la parte de cata o la parte esa precisa de qué es lo que vamos a encontrar en la copa, en la nariz, en la vista. Yo creo que eso al final cada uno puede hacer la cata de manera privada y debe disfrutar el vino según su propia percepción. No tiene que haber alguien que te diga lo que tienes que ver, lo que tienes que sentir cuando catas un vino, pero sí a lo mejor transmitir lo que hay detrás de esa elaboración, ¿no? Cómo es el elaborador, qué objetivos tiene, qué filosofía. Me parece muchas veces más rentable centrar la atención en ese tipo de cuestiones que en la descripción concreta del vino. No obstante, algunos de vosotros en la preparación de esta conexión nos decíais que echabais en falta esa descripción técnica. Yo en el futuro voy a intentar hacerlo también, al margen de que se siga manteniendo esa descripción más poética, si queréis, incluir algo más de datos técnicos. Preguntaré, por ejemplo, los pH y cosas de estas, que es algo que a mí personalmente me suele llamar poco la atención. De hecho, soy incapaz de retener un dato de pH. Siempre digo lo mismo, yo no me sé los pH ni de los vinos que trabajo en la bodega. O sea, yo trabajo en Barbadillo, tengo una serie de proyectos, 12 proyectos más o menos, y a veces cuando hago cata de vinos de Barbadillo me preguntan, oye, ¿y el pH? Yo no me sé ninguno, porque es verdad que a lo mejor la forma en la que me acerco al mundo del vino no es esa, no me acerco buscando parámetros, intentando entenderlo técnicamente, me importa mucho más lo que transmiten a nivel emocional. La caja esta, además, ha tenido una presencia muy importante de biológica. Eso lo habéis visto los que la habéis recibido. ¿Eso por qué? También me habéis hecho alguna pregunta al respecto. Pues porque para mí la parte más importante de lo que se hace en Jerez a día de hoy sigue siendo la crianza biológica. Nosotros tenemos una serie de nuevas tendencias que complementan esa parte histórica fundamental de Jerez, que es la crianza biológica, y que son fantásticas porque tienen muchas utilidades. La primera,
hacen más comprensible a Jerez, siempre lo digo, los vinos blancos acercan mucho al nuevo consumidor a Jerez para que entiendan cuál es el punto de partida. La segunda, diversifican Jerez, hace que se acerque más a los diferentes gustos de los aficionados. Y además, enológicamente son vías interesantísimas porque están ofreciendo constantemente nuevas versiones de vinos que tienen mucha personalidad en el mundo de los vinos en general. A lo mejor no son vinos de crianza biológica stricto sensu, no son manzanillas, no son finos, pero sí que aportan una nueva visión de vinos blancos con mucha personalidad y con mucha coherencia con lo que tradicionalmente ha sido Jerez. Y además de la biológica y de alguna tendencia nueva, como el blanco que metimos en esta caja, que ahora vamos a ir un poquito a verlo en detalle, también había una oxidativa vieja, que allí donde Jerez se convierte en el vino más exclusivo, ¿no? La oxidativa vieja al final, por definición, tiene que ser escasa, el acceso a ese tipo de vino es limitado y cada vez va a ser más limitado en el tiempo, y metimos un palo cortado viejo que era necesario también en una caja de esta, ¿no? También tiene que haber oxidativa obligatoriamente. Pero cierto es que la parte más importante de la caja se basaba en la biológica. Había 4 biológicas, que pueden parecer incluso muchas. Habrá personas que piensen que las biológicas son vinos que se parecen mucho entre sí, pero yo os pregunto a vosotros que habéis recibido la caja, yo sé cuántas de las botellas habéis catado ya, pero para mí son 4 biológicas que tienen argumentos totalmente diferenciados entre sí, que son mundos independientes prácticamente, y que en cada uno vamos a encontrar un carácter súper diferenciado, que no coinciden en la forma de elaboración, en la crianza típica jerezana de biológica, de velo de flor, de transformación del vino mediante el velo, y eso los aúna, los incluye en una categoría concreta de vino de crianza biológica, ¿de acuerdo? Pero más allá de eso, cada vino tiene una personalidad propia totalmente diferenciada. Y eso es lo que hace interesante, mucho más interesante la biológica para el marco de Jerez, porque se puede trabajar con esa crianza específica tan diferente a nivel mundial sin caer en la estandarización, sin caer en que los vinos se parezcan entre sí. Por eso me interesaba mucho, si alguien se quiere acercar a Jerez, probablemente lo más importante que tiene que aprender es eso. La biológica es lo más importante que hacemos a día de hoy. Y segundo, la biológica es diversa. La biológica no es una fórmula concreta en la que los vinos se acercan, se diferencian de la viña. Estas cosas que hemos hablado, para algunos sonará, para otros no, pero estas cosas que se hablan recientemente, ¿no? De que la biológica es una forma de separar el vino de la viña. Ese tipo de argumentos son discutibles. La biológica también es una forma de diferenciar los vinos entre sí. Ahora lo vemos a lo mejor si queréis con los vinos. Mi idea es dividir esto en 2 partes, 3 partes. Una introducción a lo que iba en la caja. Segundo, hablar un ratito con Pepe Blanco, no sé si también estará Paco Blanco, que son los 2 hermanos que trabajan en la callejuela, los responsables de la callejuela, los que llevan el día a día, trabajan en la viña, trabajan en la bodega, son personas interesantísimas. Con ellos intentaremos charlar un poquito, me reservaré una parte del tiempo para que nos cuenten cuáles son sus proyectos. En esta caja iba Blanco de Hornillo, de hecho, y una tercera parte en la que veremos las preguntas que nos habéis pasado anteriormente, y que algunas son muy interesantes, yo pienso. Vuelvo a la caja. Un blanco, 4 biológicas y una oxidativa, es lo que había en esa caja. En las 4 biológicas se podían ver algunas de las tendencias que tenemos en el marco de Jerez. Revisión de evolución en botellas, en una de ellas, finos o manzanillas en rama, en otra. En este caso no había un fino o una manzanilla de añada, eso lo tuvimos en la caja anterior. Pero en la biológica también hay ciertas tendencias, aunque sea la fórmula clásica de crianza del marco Jerez, también hay tendencias que renuevan ese mundo. Si me permití, en este caso, en vez de empezar por el vino blanco, que sería lo lógico, porque es el primero, el de menos crianza, el que te sirve de introducción a todo lo demás, en vez de empezar por el vino blanco, vamos a empezar por los 4 vinos de crianza biológica. Y luego, cuando incorpore a Pepe, que lo vamos a incorporar a mitad de la charla para que no esté ahí la hora entera aguantándome, pues que nos cuente Blanco de Hornillo. Y además tengo un vino por aquí también que abriré, que me imagino que le resultará
divertido a Pepe ver que abrimos una 1 en 11 porque son escasas. Que conste que la 1 en 11 esta, que ahora os explicaré lo que es, ni siquiera es mía, es del amigo que me recibo hoy en su casa. Yo estoy aquí preparado para una barbacoa con la familia y cuando he llegado tenía esto metido en una cubitera, se la he robado para la charla. A mí, a mí me gusta ver esta botella porque es un proyecto muy simbólico dentro de la región. Prácticamente la primera manzanilla de añada que se embotelló y, si no me equivoco, la primera manzanilla de añada y fino de añada en general. Es el primer proyecto de añada que salió en el Marcos de Jerez y esta es la primera saca que se hizo. Las 4 biológicas. Había un fino de Chiclana. Chiclana es un pueblo de la zona de producción. Chiclana no es uno de los 3 pueblos centrales del Marco de Jerez. El Marco de Jerez se compone básicamente, de manera histórica, de San Lucas, Jerez y el puerto de Santa María. Son los 3 sitios que utilizan el nombre de Jerez de la Frontera, el nombre de vino de Jerez o vino de manzanilla, legalmente en las etiquetas. Había una zona histórica que se llamaba de producción donde había... Hola a todos, buenos días. Soy José Blanco, perdona Armando. Pepe, ¿qué pasa? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bien, Muy bien. buena. Perdona que te interrumpa, pero me han dado Dime. orden de que hable. Bien. Venga. Pues Continúa. tú córtame cada vez que quieras, ¿vale? De No, vale, hecho, vale. en un minuto vamos a estar abriendo la 1 en 11 que me he encontrado una botella aquí en esta casa. Muy bien. Así que tú interven cuando lo consideres. Les estaba comentando a los amigos que están conectados con nosotros, Pepe, que Chiclana es un pueblo de la zona de producción. Es un pueblo que tradicionalmente se dedicaba a la viticultura y a la producción de vinos que en ocasiones después se terminaban de elaborar en los 3 pueblos centrales del Marco, San Lucas, Jerez y el Puerto. Lo que pasa es que en esos pueblos también hay bodegas y algunas son grandes y son bodegas importantes y bodegas históricas. Nosotros en el Guerrita tenemos mucho trato desde hace años con Primitivo Collante, que es el actual responsable de Collante, una de las bodegas que queda en Chiclana. Lo conocemos bien a nivel personal, es un chico muy joven, con mucha energía, con muchas ganas de añadir valor a su bodega, de hacerla crecer en cuanto a marca, y en los 6-7 años que lleva al frente de Collante, la verdad es que ha conseguido cosas fantásticas para esa bodega. Yo creo que ahora mismo es una bodega importante en algunos segmentos. No sé si conocéis Socaire, por ejemplo, como marca. Socaire es un vino muy gracioso porque incluso ha terminado creando un término que se llama el socairismo, ¿no? El socairismo es la forma en la que algunos llaman todo el movimiento de los vinos blancos del Marco de Jerez. Es divertido y es curioso porque se le está dando esa relevancia a un vino que se hace en la zona de producción, no en los 3 pueblos centrales históricos del Marco de Jerez. Es un logro de Primitivo Collante, sin duda. Lo ha hecho bien y los vinos y su proyecto está bien planteado y es un proyecto coherente y que va a crecer con los años, probablemente. Yo estoy seguro de que es así. A mí me apetecía meter un vino de la zona de producción, el fino Collante, que él embotella en rama, era una oportunidad porque no creo que las cosas deban circunscribirse solo a los 3 pueblos, hay cosas muy interesantes también fuera de los 3 pueblos históricos. Y por eso está ese fino. Hizo una saca específica para esta caja. La saca se hizo 3-4 semanas antes del envío, por lo cual el vino está súper fresco, recién sacado de la bota. ¿Eso es necesario en los vinos en rama? Evidentemente no. Evidentemente no. Durante muchos años se consideraba que los vinos en rama, cuanto menos tiempo tuvieran en botella, mejor, porque el vino estaba más biológico, más tierno, menos evolucionado. Se puede usar un montón de palabras para eso. Pero hay biológicas en rama que evolucionan maravillosamente en botella. De hecho, los que no hayáis abierto la botella y si la queréis dejar guardar, pues seguramente ese vino va a tener una muy buena evolución en botella, porque primero tiene bastantes años de crianza, no es un fino joven, es un fino que está criado con mucha tranquilidad, porque es una solera que renuevan poquito a poco, no está en un sistema de criaderas y soleras del que se saca demasiado. Ellos buscan la excelencia dentro de la biológica y esta es una de las formas de conseguirlo. Y segundo, se embotella en rama pura y dura, o sea, no tiene ningún tipo de filtrado, clarificado ni estabilizado, y eso hace que los vinos tengan mejor comportamiento en botella. Aunque en este caso tenéis la oportunidad de ver un fino en rama recién sacado de la bota hace muy poquito tiempo, si se guardara no pasaría nada, el vino cambiaría, pero puede que cambiara para mejor. Eso es una decisión ya de cada uno, de lo que busca en la evolución en botella o si prefiere los vinos recién embotellados.
Primitivo Collante, está en Chiclana, como os digo, es una bodega pequeñita, todavía poco conocida, pero que lleva una marcha muy firme hacia la diferenciación y hacia el prestigio, y su nuevo responsable, que es un chico joven de la familia, lo está haciendo fantásticamente, y os invito a que conozcáis más de ese proyecto. Después había otro vino, que es otro fino de Jerez de la Frontera en este caso, probablemente muchos lo conocéis porque este sí que llega a las tiendas especializadas, que se llama el Una Palma. El Una Palma forma parte de un proyecto de González Vía que ya tiene probablemente 6, 7 años en el mercado, que se llamaban Las Palmas, ¿no? 1, 2, 3 y 4 palmas. Es un proyecto muy bonito en el que la bodega busca dentro de sus criaderas vinos que embotella en rama y que tienen diferentes edades. Llamaban a ese proyecto en González Vía las edades del tío Pepe, ¿no? El tío Pepe es un fino joven, pero claro, para ellos es importante a nivel de marketing darle relevancia a esa marca porque es su marca de bandera dentro de la bodega, y asociaron el proyecto Palmas a tío Pepe. Se puede considerar que los vinos de crianza biológica que ellos seleccionan son los que continúan en las criaderas después de la crianza de tío Pepe. Esa es la forma de entender el uso de esa marca en vinos que pueden tener, como en el caso del Cuatro Palmas, 50 años, que dicen ellos que es un vino muy viejo, que ronda esa edad, ¿no? Realmente es un vino fantástico, el Cuatro Palmas. A mí, ¿qué me gustaba del proyecto Cuatro Palmas? El fino joven, porque personalmente cuando lo he conocido, a mí me gustan mucho los vinos viejos, el Tres Palmas y el Cuatro Palmas son vinos fantásticos, pero la alegría y la viveza que tiene el fino joven me resultan muy divertidas. Cuando hace ya un año, hablaba con un responsable comercial que tiene la bodega, que se llama Juan Materceño, que es el responsable de alta gama, y buscaba algo interesante, ¿no?, que compartir con vosotros. O sea, me enteré que había en la bodega algunos restos de sacas antiguas, que esto suele pasar, puede pasar. Yo en Barbadillo también tengo sacas antiguas de saca estacional, por ejemplo, ¿no?, que por diferentes motivos en algún caso se quedan en la bodega. También puede ser una decisión de la bodega guardar. En Jerez es bastante raro que la bodega decida guardar botellas a día de hoy. Sigue sin haber proyectos de guarda en general. Esto es diferente a otros sitios. A Rioja, yo hablo con Víctor Urrutia de Cune y él te dice que por norma, algunas de las elaboraciones que tienen, aquellas que tienen más interés en guarda, cuando se embotella el vino, una parte se retira de la venta para la guarda en bodega. De hecho, ahí está el botellero histórico de Tondonia y hay botelleros históricos increíbles, ¿no? Fantásticos. ¿Qué pasa en Jerez? Que eso es antinatura. No existe eso. No tenemos costumbre de guardar vino porque en los últimos 40 años nos hemos dedicado a repetir, como si fuera un mantra, que el Jerez se embotella para ser consumido, no para guardar. Es lo que estábamos hablando antes de la posibilidad de guardar. Ahora lo estamos cambiando, pero hasta que eso llegue a convertirse en un sistema de guardas ordenado, en una nueva filosofía que se queda de manera compartida por todas las bodegas del marco, va a pasar mucho tiempo. Y a día de hoy las bodegas siguen sin guardar vino. Esa es la realidad. Entonces, cuando yo consigo botellas de Una Palma del 17 para compartir con vosotros, es porque ha habido probablemente un pedido que no se retiró o cualquier circunstancia comercial de este estilo que ha hecho que la bodega se quede en una botella. Pero no es porque haya habido una intención de guardar de la bodega, esa es la realidad. Entonces, había diferentes opciones y a mí me apeteció meter un fino joven, porque además es donde menos buscamos normalmente la evolución en botella. La evolución en botella generalmente se busca más en los finos y las manzanillas viejas. Los primeros vinos de los que hemos hablado de buena evolución en botella son pues la saca estacional, que tiene 8 o 9 años de crianza. Cuando hablamos de vinos de botellas muy antiguas que hemos abierto en cata, siempre hemos buscado seguramente vinos más criados, porque pensamos que eso le daba un mejor comportamiento después en botella. Pero nada evita que ese buen comportamiento se dé también en biológicas jóvenes. Y a mí me parecía, catando el fino Una Palma de González Vía con 3 años de botella, que estaba tremendo, tremendo. Y ahora en Barbadillo también existe, por ejemplo, el proyecto Trinidad, que se embotella muy jovencito, en torno a los 3 años de crianza biológica, y ya vamos viendo, porque los primeros llenos fueron de hace un año,
que ese año de botella pueden hacer que el vino se comporte fantásticamente después. ¿De qué depende? Entre otras cosas, de la forma en la que se embotella, del cuidado que la bodega tiene a la hora de poner el vino en la botella. No ser agresivo en los procesos de embotellado, ser cuidadoso, buscar que el vino se comporte bien en botella. Eso hay que hacerlo en bodega, ¿no? Y en el caso de los vinos en rama es más fácil encontrarnos buenas evoluciones que en otro tipo de embotellado. Así que, aprovechando que existía aquella guarda en las bodegas en González Vías, en los almacenes de González Vías, cogimos una parte de lo que ellos tenían guardado y la compartimos con vosotros en esta caja. Yo espero que os haya gustado. Es más arriesgado, ¿no? Habrá gente a quien no le guste. Oye, pero eso es bueno. O sea, nosotros cuando hacemos apertura de botellas para crear nuestra opinión respecto a algo, no todo tiene que gustarnos. Yo digo con amigos, tengo amigos por ahí que me mandan vino de su zona, ¿no? Oye, pues si de una caja hay algo que no me gusta, no pasa nada. Pues a lo mejor no me lo bebo, o se lo doy a mi vecino, si creo que le puede gustar. Pero hay que probar cosas que te saquen de tu espacio de confort. Y más en Jerez, donde estamos investigando, estamos desarrollando nuevas ideas, estamos intentando hacer más diverso nuestro mundo. Pues hay que asumir riesgos. A mí me encanta una biológica joven como el Luna Palma con 3 años de botella. Reconozco que me gusta la forma en la que el vino se ha comportado en botellas. ¿Tiene que ser compartido por todo el mundo? Para nada. El vino es diverso y cada uno tiene sus gustos y tiene que interpretar las cosas a su manera. Pero a mí me parece que ese ejercicio tiene que hacerse en una caja como esta, ¿no? Y ahora cada uno ya después que haga lo que quiera con lo que bebe. Otra biológica que metimos en la caja era de Bodegas Poniente, que no la conoceríais prácticamente ninguno, me imagino. Es un microproyecto, un proyecto súper pequeñito que para mí tiene la ventaja de hacer suyo algunos de los argumentos que veníamos defendiendo aquí desde hacía tiempo, ¿no? La reivindicación de la viña, el trabajo en medio del viñedo, fórmulas de vinificación en viñedo que son habituales en todo el mundo, pero que en Jerez son extrañas. Nosotros trabajamos con la bodega urbana. Jerez es una de las zonas del mundo donde las bodegas están en los pueblos, pues como pasa en Oporto y como pasa de alguna manera también en Madeira. Son motivaciones históricas las que hacen que las bodegas hayan terminado en los centros de los pueblos. No siempre ha sido así. En la antigüedad los lagares, por cuestiones de transporte, estaban en la propia viña, pero en cuanto el vino se terminaba de fermentar y estaba listo para entrar en las criaderas de manzanillas, de fino, lo que fuera, se transportaba a los pueblos donde estaban las bodegas. Hablo de esto desde los años 50, es así. El campo no tenía bodegas. Poniente sitúa su nueva bodega de vinificación en medio del viñedo, está en las tablas. Y es un proyecto que, como es nuevo, se funda comprando soleras a otras bodegas. Eso es normal, no es extraño. Pero no es extraño no solo en una bodega de nueva fundación, incluso bodegas grandes trabajan habitualmente comprando vino a otras bodegas. Aquí había históricamente una diferenciación entre el concepto almacenista y el concepto de embotellador. El almacenista hacía vinos para las grandes bodegas. Pepe puede hablarnos de eso muchísimo. Pero ahora hay eso se va diluyendo, ahora empieza a haber menos diferencia entre almacenistas y embotelladores. Los almacenistas históricamente estaban en los campos o hacían sus vinos en los campos, pero me estoy perdiendo un poco el hilo. Pepe, recupérame. Tu bodega está en el viñedo, ¿verdad? Sí, pero vamos, nosotros empezamos en el pueblo. Compramos una pequeña bodega en el pueblo, una pequeña bodega de un malleto. Eso nos estamos trasladando a 1980, que es cuando hicimos nosotros la primera elaboración y la primera vendimia. Y los primeros años de Callejuela ha funcionado más como almacenista que como embotellador. Sí. Nosotros empezamos O sea, como almacenista. Y nuestra intención era pues, seguir como almacenista. Nunca pensábamos en comercializar nuestros vinos, sino la circunstancia es la que te ha ido obligando. He recuperado el hilo, lo ves, yo sabía que tenía que salirme un momento.
La idea era explicaros que el hecho de comprar solera a otras bodegas es habitual en el marco de Jerez. No solo cuando se crea una bodega desde cero, sino también cuando una bodega grande lleva muchísimo tiempo trabajando porque trabaja con vinos que elaboran otras personas, como Pepe hacía en el pasado en la Callejuela, ¿no? O sea, eso no es algo extraño en Jerez. En el caso de que la bodega sea de nueva fundación, es algo súper habitual, ¿no? Tú tienes que comprar solera porque crear una solera desde cero tiene su tiempo. Tú no tienes una solera de manzanilla y de fino en 2 años ni en 3 años. La vas a tener, pero va a ser muy chiquitita. Necesitas aportarle vinos viejos que compras en otros sitios para ir formando tu propia criadera. El caso de Poniente muy bonito además porque ha cogido una finca antigua que se llama El Aljibe y la ha rehabilitado entera. En Jerez tenemos un problema muy grave con la conservación de las antiguas casas de viña, que es un patrimonio maravilloso porque son casas muy bonitas, muy antiguas en algunos casos, casas históricas que se están cayendo porque el viñedo está en una mala situación ahora mismo. Pues para mí también es relevante que Poniente haya cogido una de esas casas y la haya rehabilitado y de hecho ahí ha centrado gran parte de su proyecto. Las antiguas naves del Aljibe son la nueva bodega. De este fino que he metido en la caja hace muy poquito, muy poquito. Nosotros nos hemos quedado con una parte de lo que ellos elaboran para compartirla con vosotros. Es un fino viejo, como os digo, que viene de soleras externas que él ha ensamblado y en la que ya participa desde hace años. Y además el objetivo de la bodega a futuro es que esos vinos se vayan refrescando por las colas, o sea, que los vinos que entran en las criaderas vengan de sus propios viñedos, porque parte del objetivo de Bodegas Poniente es desarrollar un viñedo propio en el que está trabajando desde hace unos años. Más cosas de Poniente que son interesantes. Tiene un vino que se llama Atlántida Vigiriega. Aparte de la tintilla, Pepe, tiene también una vigiriega, que viene a ser la participación de Poniente en la recuperación de antiguas variedades, que es otra de las tendencias que hay en el marco de Jerez. Ellos tienen vigiriega que trajeron el material vegetal además de Canarias y tienen un monovarietal de vigiriega que es el único que hay en la región ahora mismo. Pepe, ¿qué quiere decir algo? No, te estoy escuchando. Sigue, sigue. Atlántida también tiene una versión tintilla. O sea, es una bodega interesante a la que seguirle un poco la pista, aunque es muy pequeñita, porque como llegan hace poco con su proyecto a Jerez, pues creo que son un poco espíritu libre, ¿no? Van haciendo un planteamiento muy personal, afortunadamente, porque ayuda a la diversidad. Yo espero que os haya gustado. Es un vino, la verdad es que bastante interesante y sobre todo lo que os he dicho, totalmente desconocido. La mayoría de vosotros no lo conoceríais. Y la cuarta biológica, manzanilla en rama saca estacional, que es el que me estaba poniendo al principio. La saca estacional tiene una importancia también simbólica porque en el 99 fue la primera manzanilla que utilizó el término en rama en los embotellados. Y esa aventura que empezó en el 99 con esa marquita, ahora es una categoría compartida por casi todas las bodegas del marco. O sea, casi todas las bodegas que hacen biológica tienen una propuesta en rama. En rama viene a significar simplemente que el vino va de la bota a la botella sin intervenciones. Sin intervenciones, pues, de filtrado, clarificado, estabilizado. Va tal cual. Y en realidad, a la larga, está siendo una forma en la que se delimitan dentro de la bodega las biológicas de más alta gama. O sea, alta gama está terminando siendo igual a en rama. Más o menos viene a coincidir. Porque no es pacífico el término. Yo digo, el vino va sin filtrar, clarificar, estabilizar. Pero puedes encontrarte un elaborador que diga que clarifica con clara de huevo, por ejemplo. Clarificar, que te diga que filtra, pero con cierto poro. Es filtrar. Cuando el Consejo Regulador Jerez ha intentado delimitar lo que es en rama, pues ha dado un pasito para adelante y 7 para atrás, porque es casi imposible. Cada uno ha entendido el concepto en rama desde su propia visión, porque no estaba regulado inicialmente. Regular a posteriori va a ser más complicado. ¿Cuál es el hilo conductor que tiene todas esas propuestas en rama? Que son las altas gamas. Son los vinos en los que las bodegas son más cuidadosos con los embotellados, más cariñosos, y donde buscan la más alta expresión de la biológica. A lo mejor va a terminar siendo más una categoría marketingiana que una categoría técnica, porque poner de acuerdo a los elaboradores en lo que significa para ellos el concepto en rama va a ser muy complicado. Pero vale. O sea, vale porque la biológica es un mundo diverso, como os he dicho, en el que la segmentación será buena de alguna manera. El concepto en rama ayuda a segmentar parte de esas biológicas.
de los 4 vinos que iban en la caja de crianza biológica, pues los 4 son en rama. Y creo que los 4 lo indican en la etiqueta, además. Probablemente uno ha utilizado una fórmula, otro otra, pero para los 4 son sus biológicas más importantes. Pepe, yo tengo aquí la 1 en 11. Sí. Y nosotros aquí no pone en rama por ningún lado, sí, no lo pone. No, este no lo pone, pero está en rama, ¿a que sí? En rama, está en rama. Pues eso. O sea, todos nuestros vinos van prácticamente casi en rama. Las manzanillas más jóvenes es lo que tú dices, lleva una pequeña clarificación muy suave y ya el resto lo que lleva es simplemente un filtrado. También ten en cuenta que nosotros embotellamos mucho vino en botella transparente. Son vinos que, sobre todo en la manzanilla pasada, sí que hay una carga de levaduras muy alta en suspensión en el vino. Y si eso con la luz, pues quiera o no quiera, siempre el vino pierde esa tonalidad, esa viveza en el color, y sí que le damos un pequeño filtrado por una capa muy abierta, obviamente. En este caso es igual que la manzanilla pasada, es un simple filtrado, una capa muy abierta. Yo recuerdo una marca que yo no sé si tú te acordarás, Pepe. Está por ahí Paco también, ahora Sí, os está estoy viendo, Paco. eso los escuchaba. ¿Qué pasa, Paco? Recuerdo una marca que había habido a través de alguna bodega jerezana para proyectos de exportación el uso de botellas transparentes en el pasado. Williams Humber y otra que no sé si era Fundador y también José Esteve utilizaron botellas transparentes, pero era otra época. Después, en la etapa reciente, con vinos que sí asumían esa propuesta más en rama, hay que recordar la número 20 de Equipo Navazo, que utilizó una botella como esta. Y el vino tenía mucho pozo. Al poco tiempo se veía que, bueno, también está cambiando mucho el consumidor, yo pienso, ¿no? Hace unos años era menos proclive a aceptar vinos que tuvieran depósitos, por ejemplo, en el caso de los blancos. En el caso de los tintos está aceptado mucho antes, pero los blancos eran más reacios. Afortunadamente, pienso, el consumidor también va aceptando que los blancos pueden tener depósitos, que pueden tener turbidez, porque al fin y al cabo la justificación de que están siendo embotellados sin más tecnología de la necesaria, con mucho respecto al vino, ¿no? Yo acabo de abrir la 1 en 11, por cierto, que es una cosa que no se hace todos los días. He atracado a mis amigos, pero podemos hablar de, aprovechando que estáis vosotros aquí, aunque no estaba en la caja, podemos hablar de la 1 en 11, porque es muy simbólica como marca, como vino. Es un vino que ellos fermentaron en botas de la añada del 2012 y en vez de mezclarlo con su sistema de criadera y solera, lo mantuvieron en añada. Eso me va a dar pie a explicaros una de las preguntas que teníais vosotros antes. Y, Pepe, ¿cuándo se decidió el lleno primero de la manzanilla de añada? La añada es del 12, pero ¿cuándo salió la 1 en 11? La 1 ahí lo pone, ¿no? Eso salió sí, julio del 15. En el 15. 3 años después. Permitidme que explique a la gente qué es de añada en contraposición a criadera y solera, porque me lo han preguntado. Nosotros en criaderas y soleras lo que hacemos es un sistema de mezcla de añada. Vamos siguiendo un sistema en el que hay vinos jovencitos que se van mezclando poco a poco con vinos más viejos, en un sistema de mezclas constantes. Primera consecuencia, renunciamos al concepto de añada. No podemos poner nunca una añada en un vino que mezcla diferentes añadas, es pura lógica. ¿Por qué se hace? Motivaciones históricas y sobre todo motivaciones que están relacionadas con el sistema de crianza biológica. O sea, el sistema de crianza biológica consiste realmente en la transformación del vino por la interacción de una levadura que está viva. Esa levadura interactúa con el vino durante todos los años de crianza. La interacción de la levadura viva con el vino supone que lo transforma en cuanto a estructura. ¿Por qué? Porque tiene que quitar del medio lo que para la levadura funciona como alimento. Lo que funciona como alimento para la levadura son azúcares residuales, glicerina, ácidos y alcoholes.
Durante la crianza, por tanto, esos compuestos van descendiendo en importancia. A medida que avanza la crianza, van descendiendo. Si yo hago una crianza de añada o estática, que sería lo mismo, cada barrica o cada añada va a tener un ritmo de descenso de esos compuestos concreto, ¿no? Habrá crianzas biológicas de añada que tengan una mayor longevidad que otras, porque nosotros no estamos ayudando a la levadura aportándole alimento nuevo. El alimento es el que tiene en esa añada. Si a eso le sumamos que la intensidad de crianza de la levadura es variable, hay levaduras que van a trabajar con más ímpetu o con menos, en función a la bodega, las condiciones climáticas, una serie de variables, pues tendremos crianzas biológicas menos controladas en el tiempo. La crianza biológica de añada va a depender de factores que controlamos menos. Sin embargo, en la criadera isolera, una forma que tenemos de ayudar a la levadura es aportar alimento nuevo. ¿Eso qué es? Mediante la mezcla de vinos jóvenes con vinos más viejos, vamos repartiendo el alimento por la criadera. La crianza biológica dinámica, la que mezcla añada, está más controlada por el bodeguero y tiene más longevidad de crianza. Yo puedo tener una crianza biológica en dinámica con mezcla dañada que dure 8, 9 años. Y en estática, pues dependerá de las condiciones de la añada, de las condiciones de la bodega, las condiciones de la bota, de un montón de variables. ¿Okay? Esa es la mayor diferencia. Era una pregunta súper interesante, pero es que todavía nosotros hoy, cuando afrontamos las diferencia que nos aporta la crianza biológica estática de añada, tenemos que ser prudentes porque todavía estamos entendiendo, porque es un mundo muy nuevo en Jerez, totalmente nuevo. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Vamos a ver. Sí, vamos, es un poco volver a lo antiguo, ¿no? A lo que se hacía en Jerez en un principio, que fueron las añadas. Yo creo que aquí en las añadas sí que tiene un factor fundamental el suelo. Sí que cada tipo de suelo, parcela, da o inclina el vino hacia un determinado tipo de crianza. En cambio, en el sistema de solera y criadera, como tú has dicho, sí que vamos aportando, vamos ayudando, y yo creo que tiene un fin. El sistema de solera y criadera, el fin que tiene es de afinamiento. Al final, llegamos a unos vinos muy sutiles, muy elegantes, que quizás en las añadas no seríamos capaces de conseguirlo. Entonces, si me entiende lo Sí, que es, sí, por lo menos en lo que es la crianza. perfectamente. Un vino Perfectamente. que crianza en estático, por la evaporación, no solo se pierde agua, todas las sustancias más volátiles también se evaporan. El vino es mucho más concentrado, el vino tiene mucho más estructura, quizás tenga un punto más agresividad en boca, esa sensación más rotunda sí que se marca más en el vino. Y en cambio, un sistema de criadera a lo largo del tiempo va adquiriendo finura, elegancia, donde llegamos a esas manzanillas o a esos vinos viejos, incluso a los amontillados más jóvenes. Es muy distinto a la añada. En el caso de las añadas, digo que tenemos que aprender desde cero porque lo que ha habido es una desconexión de 50 o 60 años. Pero es lo que dices tú, en la antigüedad Era lo habitual. lo habitual porque se elaboraba en la viña, como decía antes, porque el lagar estaba en la viña y probablemente los periodos de sobretabla, los periodos iniciales de crianza eran más prolongados en esas viñas y había más conocimiento de ese tipo de elaboraciones. Pero cuando nosotros nos enfrentamos en la etapa reciente a las crianzas biológicas de añada, somos inexpertos porque hemos perdido prácticas. Entonces todavía estamos aprendiendo. Hay cosas... No, es como digo yo, es una lotería. Después sale ahora lo que mismo sale. sí. Cuando tú lo haces y tú no intervienes nada, ahí sale lo que sale. Seguramente con los años, a medida que vayamos ganando experiencia, tendremos más control sobre las biológicas dañadas. Ahora mismo tenemos menos porque todavía somos inexpertos, esa es la realidad. Pero para Jerez es una suerte que, aunque llevemos haciendo vino cientos de años, de pronto, como elaboradores, nos enfrentemos a proyectos con espíritu de innovación, de aprendizaje, ¿no? Porque te mantiene vivo también, es una forma pues, es una cura de humildad también, de alguna manera, ¿no? No podemos pensar que como Jerez lleva haciendo vino siglos, lo sabemos todo. Y este tipo de cosas demuestran que no, que
que aunque la bodega sea vieja y el enólogo tenga una experiencia terrible en crianzas biológicas, seguro que hay algo en lo que podamos aprender. Y en ese aprendizaje es posible que aparezcan cosas que son fantásticas, como los vinos que estamos viendo ahora de añada en el mercado. Vosotros hacéis las manzanillas ya rizando el rizo, no solo de añada, sino también de pago, un poco en hilo, siguiendo vuestro argumento de que el suelo influye mucho en esas crianzas estáticas. En la caja anterior iba uno de vuestros pagos de manzanilla de añada, y la 1 en 11 es una anécdota que me he encontrado hoy aquí, que bueno, que he aprovechado para catarla delante de vosotros, pero en general sí que hay una serie de proyectos de añada que son súper interesantes a los que se le puede hacer seguimiento. Los de la Callejuela son uno de ellos, hay también en Williams Humber, hay algo en Barbadillo, hay en González Vías, biológica dañada, habrá alguna cosa más que se me está escapando, pero bueno, empiezan, bueno, aparte de todo el proyecto de Willy Pérez con Barajuela, que también son biológicas dañadas en algunos casos, cosas que hace Ramiro, que también tienen algo de biológica, empezamos a tener posibilidad de hacer catas comparativas y de entender mejor qué significa la biológica en añada. Lo que sí conocemos mucho mejor son las biológicas en procesos dinámicos de crianza, en criaderas y soleras, porque es lo que hemos venido haciendo en estos 50 años anteriores. Y lo que sabemos de eso es que el sistema de criaderas y soleras, respondiendo a la pregunta que nos habían hecho anteriormente, ayuda a que la crianza sea más estable y prolongada, porque estamos aportando alimento a esa levadura de manera ordenada. Es algo que hemos aprendido en las décadas anteriores. Son dos sistemas contrapuestos. Uno es mejor que otro, estoy seguro, cada vez más seguro de que no. Son vinos, como decías tú, Pepe, que son complementarios. Son Los dos distintos. Y los vinos son bastante diferentes. No son comparables, al fin y al cabo. Es más, te puede apetecer la figura que consigue la criadera y solera en algunos casos, que son vinos muy verticales, muy salinos, porque, claro, como tenemos esa capacidad de control de la crianza biológica en esos casos, conseguimos afilar mucho el vino, sobre todo en San Lucas, ¿verdad, Pepe? Sí. Pero en el caso de las añadas, pues hay más variabilidad y son vinos probablemente no comparables a la criadera y solera. Ahora, son vinos fantásticos y es súper interesante ir conociéndolo a partir de las experiencias que hay ahora mismo en el mercado, que ya empiezan a ser unas cuantas, que ya no son solo excepciones. La primera, si no me equivoco, y si me equivoco pido perdón, es la 1 en 11 que hicisteis vosotros, porque yo creo que salió casi a la vez que la añada de William. Creo que eran casi a la vez, pero la primera fue... Yo no sé si sería la primera añada biológica. Lo que sí es la primera manzanilla de añada. Eso sí que es la primera. Yo creo que William está un poco antes que nosotros en cuestión de crianza biológica. En crianza biológica es posible, no lo sé. Y ellos tienen... Williams Humber es una bodega muy interesante para esto porque ellos tienen la mayor colección de añadas de oxidativa que hay en el Marco de Jerez. Desde el año 34 tienen una bota por año por lo menos, están todos los años, salvo dos excepciones, y tienen mucha experiencia en el trabajo con añadas, sobre todo por la parte oxidativa. De hecho, esa cata es maravillosa hacerla porque se aprende muchísimo y se disfruta mucho. Claro, vino desde el 34 en estática, no es fácil de catar en el Marco de Jerez, yo creo que solo se puede hacer en Williams. Y claro, por esa afinidad con los sistemas de crianza en estática, de añada, que ya os vuelvo a decir que son sinónimos, empezaron también muy pronto a trabajar con la biológica de añada. De hecho, son bastante son adelantados en ese mundo. Pero en San Lucas, pues eso, la Callejuela fue la bodega que empezó a trabajar con este tipo de vino también. Y aprovecho ya y hablamos de la Callejuela, porque os he empezado a hablar con vosotros sin presentaros casi. La Callejuela es una bodega sanluqueña llevada a cabo, defendida por estos dos señores que están delante de vosotros ahora mismo, que son Paco y Pepe. Son los herederos de una firma que fundó vuestro padre desde el viñedo. Él empezó trabajando en el viñedo y después creó la bodega. Es
el mundo de Jerez al revés normalmente, ¿no? Porque la bodega suele preceder al viñedo, ¿no? Somos más bodegueros que viñistas en la etapa reciente de Jerez. Sin embargo, la Callejuela es un proyecto que surge, pues como a lo mejor surgieron los antiguos. El viñedo fue primero y después crearon una bodega. Ellos están en San Lucas y tienen viña en 3 pueblos, en 2 pueblos, en Jerez y en San Lucas, pero en 3 pagos históricos. Añina, Macharnudo y el pago de la Callejuela en San Lucas. ¿Verdad, Pepe? En total son 20 añadas. Hacen casi todo en la bodega, ellos dos. Yo siempre los describo como 2 personas con un corazón enorme y solo hay una cosa que tengan más grande en el cuerpo, que son las manos, porque cuando te dan las manos, a mí me cogen el brazo entero. Son gente que trabaja en la viña y después en la bodega y que lo hacen todo dentro de su empresa. De hecho, si alguna vez intentáis visitar la Callejuela, Dios os ha confesado, porque no responden nunca los emails. pero porque están haciendo algo más importante normalmente, que es o trasegar o cuidar del viñedo. Y para mí tienen uno de los proyectos más bonitos que te puedes encontrar ahora mismo, porque son la definición de viñistas metidos a bodegueros y gente súper honesta que hace vino cada vez más interesante y que están siendo súper bien valorados por todo el mundo en España porque se lo merecen, porque hacen cosas honestas, que son muy ricas y que además no renuncian a la experimentación como están haciendo con el caso de las añadas o con el caso de las crianzas por pagos, que también tienen proyectos en los que diferencian los pagos en las elaboraciones, dividen los pagos en las elaboraciones. De hecho, tienen blancos por parcelas también, ¿verdad, Pepe? Sí. Yo os quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. El vino que pusimos en esta caja fue el blanco de Hornillos, porque en la anterior caja ya había ido una manzanilla de pago y me parecía que siempre cubriendo esa parte de vino blanco, que me parece que es importante en cualquier caja de contubernio porque funcionan como orientación de dónde empezamos nosotros con los procesos de crianza, pues tenía la opción de trabajar con blanco de hornillo en este caso y lo metimos. ¿Vosotros podéis explicar en un momento qué es blanco de hornillo? Bueno, blanco de hornillo entra como, no sé si es el inicio de todo. Blanco de hornillo es lo que nosotros seleccionamos para nuestras manzanillas y para nuestro oloroso y para nuestro sistema de solera y criadera. Y es un poco el entender el por qué nuestros vinos tienen un poco estas características. Son vinos más rotundos, con volumen, con más estructura, no se quedan delgados en boca. Pues es que nosotros buscamos desde el viñedo lo que es la concentración. Nosotros la vendimia realmente la llevamos al límite. Nosotros no 5 minutos antes de la pacificación. Una madurez plena y empezamos por los viñedos de Jerez, lógicamente, y terminamos en San Lucas. Cuando ya termina la vendimia, pues entra un poco seleccionar qué es lo que más nos gusta para que entren en nuestra solera. En un principio, siempre se elegían los vinos de Jerez, por el motivo de que tenían un grado o grado y medio más que los de San Lucas. A la hora de fortificar los vinos, pues nos ahorrábamos dinero en alcohol. Claro. Pues siempre han ido mezclados los 3 pagos, pero siempre ha ido con más proporción las parcelas de Jerez. A la hora de siempre entrar los vinos, las mismas uvas, los mismos pagos, pues realmente crea un poco un estilo diferente al resto de bodegas, porque siempre entran las mismas uvas de los mismos pagos. Hay años con más concentración, años con menos, pero sí que eso el sistema de solera lo va amortiguando y unifica un poco un estilo muy peculiar. Son vinos que aquí quizás no tiene esa salida tan acusada, no son vinos tan verticales como en otras zonas o de otras bodegas. Pero sí que tiene salinidad, tiene equilibrio, tiene volumen, tiene un paso de boca suave y al final tiene un retrogusto muy, a mi entender, muy agradable. Y son realmente vinos fáciles de beber y de entender un poco lo que es la crianza biológica, lo que es un poco, se sale un poco del conjunto de lo que es la norma en San Lucas. Esa salinidad, esa verticalidad tan acusada de algunos vinos, aquí quizá no las encuentre. Aquí sí que tiene volumen, tiene
untuosidad del vino en boca. Es un poco, buscar un poco la diferenciación. También podríamos hacer vino del Pago de Hornillos, que son muy, muy salinos, muy verticales. Entonces seríamos también una bodega más. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Un poco Sí. buscar, un poco dentro de las herramientas que tenemos nosotros, gracias al viñedo, de diferenciar un poco. Hay antiguas bodegas de aquí de San Lucas con vinos muy afamados, por ejemplo, la antigua Aurora. Nosotros, nuestros viñedos, somos vecinos de las viñas de don Pedro Romero. Antiguamente, era la Viña del Álamo, las 40, nosotros lindamos con estos viñedos en el Pago de Añina. En el de Añina. En el de Añina. Pues nosotros somos linderos con la Pava de Agustín Blasque, con la Rivas, la Trinidad. Estamos en el cogollo de la zona, en la parte, técnicamente es el Cerro Santiago. En el Cerro Santiago, Macharnudo Bajo. Es la zona poco más o menos de la ubicación de nuestra viña en Macharnudo. Vosotros tenéis, por tanto, un blanco en el que se mezclan vinos de las 3 parcelas, que son 3 pagos, 1 de costa y 2 de interior. Y después tenéis esos blancos también divididos por parcelas en el proyecto de las Mercedes, de la Choza y Hacienda Doña Francisca, que es la vinificación de las 3 viñas por separado. Por ¿verdad? separado y fermenta en botas. En botas. Y eso también, la continuación es que esas 3 parcelas están también en una propuesta de manzanilla, que son las 3 manzanillas de pago. De pago. O sea, eso es. Ahí, dentro de una bodega pequeña, una bodega basada en el viñedo, nos encontramos, pues eso, con la posibilidad de testar, de conocer gran parte de la tendencia que hay ahora mismo en el marco de Jerez. O sea, tienes añada, tiene trabajo con pago, tiene diferentes tipos de ubicación de viñedos, tiene vinos blancos. Es interesante porque en general creo que la diversidad del marco de Jerez va en aumento. Es interesante para Contubernio, por ejemplo, también porque son herramientas con las que podemos trabajar a la hora de seleccionar vino. En este caso nosotros lo que metimos en la caja fue vuestra mezcla de añada, porque lo que buscábamos a lo mejor no era la búsqueda, la puesta en cuestión del comportamiento del pago ni la añada, sino en este caso lo que estábamos buscando era simplemente el punto de partida, ¿no? ¿Dónde empiezan las crianzas posteriores? Y eso, Blanco de Hornillos, es fantástico para conocerlo porque es un gran blanco que puede ayudar a entender al aficionado qué es lo que pasa después con las crianzas biológicas. Pero yo creo que la apuesta de los vinos blancos aquí en el marco, bajo mi punto de vista, yo creo que, sin falsa modestia, yo creo que son los grandes vinos. Si no tuviésemos estos tipos de vinos, que aquí son humildes, eso es lo que realmente hace grande a las manzanillas, a los grandes finos, a los grandes amontillados, a los olorosos, los palos cortados. Si no tuviésemos este tipo de vinos, principalmente la Palomino, junto con la Albariza, pues sería impensable Jerez. La capacidad de envejecimiento, de afinamiento que tiene, sin la Palomino, sería inviable, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que los blancos han sido importantes siempre, pero solo desde hace 6-7 años tenemos propuestas en el mercado en el que podemos conocerlo como aficionados. Porque antes, salvo las 4 cosas que se vendían en los mostos de San Lucas, Jerez, Puerto Trebujena, esos blancos no se embotellaban, no se vendían fuera y eran absolutos desconocidos. Lo que ahora tenemos es la oportunidad de conocer cuál es la materia prima sobre la que trabajamos, ¿verdad? Sí. Hemos pasado pues desde el año 2014, 2013-2014, parece que hace desde un siglo, pero hace muy poquito tiempo, de no tener ningún vino blanco a tener 15, 20 marcas ahora mismo que son súper interesantes para conocer cuál es el punto de partida. En vuestro caso tendríamos un vino de mezcla de zonas o un vino por parcela, pero son 4 opciones para conocer cuál es el punto de partida. Uno fermentar en bota, otro en depósito. Es un mundo súper diverso. Había gente que había preguntado anteriormente precisamente por esto, porque le había sorprendido no un vino jerezano, sino el Ojo y Coillo de Miguel Castro, que es montillano. Y
Y preguntaba a esta persona si en Jerez existía también esta posibilidad, ¿no?, de conocer el blanco. Curioso, porque lo que me demuestra la pregunta es que sigue siendo muy desconocida esta realidad. En Jerez se ha desarrollado un poquito el mundo de los blancos en los últimos 7 o 8 años, pero el potencial que tiene este tipo de vino hacia el futuro es increíble, me parece a mí. Sobre todo porque más allá de que sean punto de partida de las crianzas del Marco de Jerez, que sean históricamente relevantes, perdidas y ahora recuperadas, que todas estas cosas son ciertas, más allá de todas estas cargas simbólicas que tienen los blancos en el Marco de Jerez, tienen una relevancia mucho más importante a tener en cuenta porque son grandes vinos, objetivamente, sean de Jerez o sean de cualquier sitio. Ahora mismo ponemos en una mesa un blanco como los vuestros fermentados en bota y los ponemos a comparar con otros grandes blancos del mundo y son vinos que se defienden con mucha categoría, porque son vinos muy ricos que durante 50 años no hemos embotellado, pero que lo que nos aporta a día de hoy es un gran potencial de crecimiento Pero en la región. Que nos debíamos de ir un poco más atrás todavía. Que en Jerez prácticamente eran vinos blancos, con más o menos crianza, se fortificaban porque salían afuera. Y yo creo que de ahí viene un poco la cultura nuestra de llamarlo mosto. Ustedes vean en cualquier zona, el mosto es el zumo de uva sin fermentar y aquí al vino del año le llamamos mosto. Porque aquí realmente la cultura de vino son ya los vinos fortificados o los finos o las manzanillas. Y es un poco rescatar un poco la idea del vino blanco. Es un poco la verdad, iremos viendo con los años hasta dónde llega, pero es verdad que es un mundo maravilloso. En las cajas de contubernio siempre va a haber vino blanco. O sea, a la gente se puede apuntar contubernio pensando que va a recibir jereces técnicamente hablando, solo jereces dentro de la BO, pero yo creo que nunca voy a renunciar a poner 1 o 2 blancos. Primero, porque son interesantes para entender los jereces, y segundo, porque son grandes vinos, objetivamente hablando, en sí mismos. Me preguntan además, ¿para cuándo las 6 en 11, Pepe? Eso dentro de un mes. Ya yo creo que el lunes o el martes viene el B2 a desprecintar. Ya el tiempo que tardemos en embotellarla. Yo creo que a final del mes de junio o a principios de julio estará ya disponible. Ya a final no, porque ya quedan muy pocos días. En julio, principios de julio podrá estar ya disponible. Otras cosas que me preguntaban por aquí. Bueno, más o menos creo que he respondido a todo. Lo de los datos técnicos, las fichas de cata y todo esto, en las próximas intentaré ser más conciso con eso, ya lo he dicho antes. Me falta un vino por explicar, porque creo que los 4 biológicos de antes ya se han explicado bien, ¿no? El González Vía, el vino de Poniente, el Enrama de Barbadillo, que es un vino, no terminé de explicarlo bien, pero son 8 o 9 años de crianza biológica que se embotellan en rama de la solera intermedia entre las manzanillas y los amontillados que hay en Barbadillo. Se seleccionan de las 307 botas que hay en esa solera, unas 12 botas normalmente, de las que se saca una pequeña cantidad para hacer 2.500 botellas por trimestre. Y se empezó a hacer en el 99 y es una marca simbólica por lo que os contaba. Es la primera vez que se utilizó el concepto en rama en la botella. Y el de Collante también se explicó antes porque fue el primero, además del Cablé. Y queda un vino de esa caja por explicar, que es el Palo Cortado. Yo, igual que pienso que tiene que haber un blancos en las cajas de contubernio, pienso que tiene que haber alguna oxidativa, porque es donde nos divertimos más. Al final, los vinos viejos no son para beberlo todos los días, Pepe, no es verdad, pero son verdaderas joyas que tenemos a nuestra disposición, que todavía son pagables en Jerez, van creciendo de precio poco a poco. Para mí esto siempre funciona como referente Madeira. Yo conozco bien Madeira, conozco también Oporto. Hablamos de vino muy viejo en los dos sitios que tienen unos precios bastante inaccesibles. En Jerez encontramos vino viejo todavía a precios accesibles. Hace 10 años eran mucho más accesibles. Ahora lo mismo se han multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Bastante probable. La regla esa no creáis que estoy exagerando, ¿eh? Un vino Bors hace 10 años podía costar en el Marco de Jerez 25 euros en algunos casos, 30. Hoy ese mismo vino puede costar 80, 90. Es normal, son los precios que podemos... Estoy hablando de 75 centilitros, Pepe, pero por ahí van más o menos la evolución en precios de estos años.
y sigue creciendo. Yo creo que al final lo que pasa es que hace 10 años se pensaba que teníamos vinos viejos de sobra porque se vendían muy poco, entonces parecía que había vino viejo todo el que quisiéramos, realmente. Pero a día de hoy ya empezaba a ver que no había tanto, porque en cuanto ha habido más demanda, pues ya tenemos que empezar a trabajarlo de otra manera, se empiezan a aplicar sistemas de cupo en la bodega y es un mundo que está cambiando rápido. Pero siguen siendo accesibles y son auténticas joyas mundiales todavía muy poco conocidas. En Barbadillo está la solera de Obispo Gascón Bor, de la que se sacan 480 botellas año. Se sacan 240 en 75 y 480 en media. La suma son 480 botellas año. Es un vino escaso, es difícil de encontrar por ahí, pero realmente increíble como vino, porque después de 40 años en una bota se ha concentrado muchísimo, tiene aromas que son totalmente únicos en el mundo del vino, pues como los que podéis tener vosotros, que tenéis una gama de amontillado, oloroso y Pedro Jiménez, son los tres que sacáis vosotros como vinos viejos, ¿verdad? Esos son los tres que están y que son escasos, pero que merece la pena buscar, porque a día de hoy siguen siendo vinos que cuestan menos de 100 euros. Yo no sé cómo van a hacer los precios de estos vinos dentro de 10 años, pero en algunos casos nos arrepentiremos de no comprarlos a los precios de hoy, creo. ¿O no, Pepe? Sí, yo creo que sí. Paco, yo creo que ese es el camino. El Obispo Gascón ese es un vino estratosférico, es muy chulo. Yo ahí he jugado un poco aprovechando la posición en la bodega para poder meter esas botellas en las cajas, porque me parece que uno de las funciones que pueden tener estos vinos es también la de la divulgación, que sean conocidas las características de las soleras más viejas de las bodegas y que sean puestas a disposición de los aficionados que a día de hoy hay de Jerez. Y bueno, todos tenéis una caja de los que nos estáis viendo, me imagino, y la posibilidad de probarlo. No son vinos fáciles tampoco. Pero yo estoy discutido mucho con visitantes a la bodega a veces, me imagino que a vosotros también os ha pasado. Una persona que cuando prueba un vino con 40 años te dice, esto está muy fuerte, hijo. Y yo digo, es normal, ¿no? Que esto es fuerte, tiene 40 años. Yo 40 años después, siendo seco, siendo un vino seco, no puedes esperar que sea amable y que te acaricie el paladar. No, no, no. Tiene que, por algún lado tiene que sacar el carácter y tiene que ser un poco tiene que ser excesivo de alguna manera, ¿no? Si tuviéramos un vino dulce, un medium sweet, un medium dry, pues estaríamos hablando de otra cosa, que algunos hay. En la caja anterior iba una añada, no sé si vosotros habéis probado ese vino, Pepe y Paco, la añada del 92 de Luxau, que es un medium. Sí. Vamos, no es un medium realmente, es un vino dulce de palomino, pero se comporta como un medium en boca. Y aunque tenga 30 años... Como una especie de mixela. Por ahí anda. Yo creo que pero se comporta, lo que pasa es que tiene un dulzor controlado, no es un vino muy dulce, ¿eh? Se comporta en boca casi como un medium. Lo que pasa es que la categoría es un vino dulce, fermenta parcialmente y es fantástico porque aunque tenga 30 años sigue siendo amable en la boca. Claro, el palo cortado Obispo Gascón amabilidad va a tener poca 40 años después, pero complejidad, profundidad, aromas diferentes y diversión para el aficionado toda la del mundo, siempre y cuando uno esté dispuesto a afrontar eso, ¿no? La contundencia. 40 años después, siendo un vino seco, no se puede uno esperar un vino delicadito y amable, la verdad es que no. Pero yo creo que la característica de los vinos viejos es la complejidad tan enorme que tiene y la profundidad que tiene el vino en sí. Totalmente. No, tú no le puedes pedir tampoco se le puede pedir a un vino joven las características de un vino viejo, ¿no? Cada paso en el envejecimiento tiene sus características y lo peculiar de estos vinos es que envejecen durante mucho tiempo y no pierde la amabilidad. Tiene carácter, estructura, la complejidad que tiene es lo que lo hace un tanto especial. Ese es el mismo argumento que se puede seguir con las manzanillas también. Yo a veces cuando recibo una visita en Barbadillo y le enseño las manzanillas con más crianza, cuando el vino está más amargo, más vertica, en torno a los 6 años, ¿no? En la arboledilla suele pasar esto, ¿no? Una persona que no conoce bien Jerez toma esa manzanilla y se puede asustar en algún momento, ¿no? Y te dice, es que esto está demasiado, ¿no? Demasiado. Pero yo pienso que es lo que buscamos. O
sea, nosotros en ese momento de crianza buscamos ese amargor, esa salinidad, esa sequedad, que el vino sea ligero, pero con esa intensidad salina y amarga. Esa es la realidad. Entonces, es así, es duro, pero es buscado, es buscado. ¿Cuál es la ventaja que tiene Jerez? Pues que hay otras opciones más accesibles. Los vinos blancos, las crianzas, las añadas probablemente se comportan de otra forma, como decías tú antes, están menos afiladas por el propio sistema de crianza. La gran ventaja que tiene Jerez es la diversidad. Ahora, lo que tiene que ser exigente, duro, directo, tiene que serlo. Y no tenemos que pedir perdón por eso, ni tenemos que dulcificarlo. Cada uno después que beba lo que quiera, ¿no? Nosotros en Contubernio lo que intentamos es ofreceros esas visiones también más exigentes para que las conozcáis. A lo mejor os apetece quedaros ahí. Creo además que es un proceso de aprendizaje en el que uno, una vez que se mete, va a ir buscando siempre más sequedad, más amargor, más salinidad, más concentración en los vinos viejos. Una vez que ya estás metido, que te han picado el bicho, los vinos que te pueden parecer hoy excesivos, los vinos viejos que te pueden parecer excesivos, dentro de 5 años te van a parecer chicos y es un proceso en el que uno se va metiendo poco a poco, es así, ¿no? Pero al principio tienes una gran diversidad de opciones para que tú elijas lo que te apetece beber. Y como aficionado con tu vino, lo que puede aportaros es la posibilidad de conocer esas diferencias de crianzas y de propuestas para que elijáis la que más os gusta. Si queréis profundizar, el camino será ese. En los vinos viejos, concentración, dureza al final del proceso en algunos casos. ¿Tú te acuerdas del terán ese que hemos bebido a veces? Eso es como meterse una piedra de sal en la boca. Bueno, no pasa nada. El final de un proceso. No tenemos por qué entenderlo todo, pero probablemente aquel que quiera seguir indagando va a llegar a valorar esos vinos. Ahora, en el primer día probablemente no. Contubernio busca aportar ese tipo de referentes para que cada uno vaya creando su propio gusto y vaya llegando a donde quiera llegar en su búsqueda dentro de Jerez. Pues poco más. Vamos, pasado de hora, Pepe, Paco. Paco no es mudo. Ya no habla, ya no hablo más yo. Pero la mejor forma de conocer a estos dos señores también es pasar por la bodega, así que si alguna vez vais por San Lucas habrá fórmula de que deis con ellos, porque están ahí en un sitio maravilloso, desde su viña se ve la desembocadura, tienen un proyecto fantástico, también tienen un despacho de vino cerca de la playa, ¿verdad? Sí. En la zona del paseo marítimo, o sea que al fin y al cabo San Lucas es un pueblo y somos todos muy, muy accesibles, no estamos en un sitio complicado. Y resumiendo ya y concluyendo, con vuestro permiso, Pepe y Paco, Contubernio 1 en 6 era el resumen de los 6 anteriores, era una forma de presentaros lo que habíamos hecho hasta ahora, incluye las descripciones de todo lo que se ha descrito hasta ahora en esas cajas. Yo sigo estando dispuesto a recibir vuestros correos, vuestras preguntas, porque será un placer responderlo cuando tengáis alguna duda. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con el número 7, que saldrá en septiembre. Ya estamos además metidos en eso, porque parte de los vinos ya están seleccionados y en algún caso incluso embotellados y guardados. Y en septiembre, bueno, pues volveremos a ponernos en contacto con vosotros, a tener una sesión Zoom de estas, que es una forma de acercarnos y de explicar lo que hacemos. Yo os quiero dar las gracias a vosotros primero, Pepe y Paco, por estar con nosotros un sábado por la mañana. Gracias también por invitarnos nosotros también. Y por contribuir con vuestros comentarios, que son los que de verdad importan, porque sois los que estáis en la elaboración y los que de verdad conocéis lo que pasa dentro de la bodega. Y a todos los que habéis estado acompañándonos desde vuestras casas, daros las gracias por haber confiado en nosotros una vez más o por primera vez, y si lo que os hemos mandado os ha resultado divertido, interesante y rico, o sea, vale que alguna nos haya gustado, pero por lo menos 5 sí, ¿no? O sea, es importante que en gran parte de los vinos que nos hemos aportado os hayamos aportado también placer, además de aprendizaje. El aprendizaje está bien, pero una parte de la caja. En general, un elemento que vamos a buscar siempre, un objetivo que vamos a buscar siempre va a ser la diversión y el disfrute, ¿no? Es otro de los grandes objetivos que tiene una caja como esta o un club como este. Así que poco más. Gracias a todos y hasta la próxima. Pepe, Paco. Mira, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.